Buenísimo, pues les doy la bienvenida de nuevo a todas y a todos este KW Tech Time, este 7 de noviembre del año de Dios del 2024. Les agradecemos como siempre su tiempo, valoramos muchísimo que se conecten a la llamada, que se conecten puntuales, que abran su cámara, quienes pueden abrirla. Y bueno, la verdad la idea es siempre entregar valor, que salgan de esta hora con algo nuevo, con una idea interesante, con algo nuevo que aplicar. Eso es lo importante, ¿no? Que podamos aplicar lo que estamos aprendiendo. Entonces, pues la sesión de hoy se llama Estrategias Reveladas para ganar con Kumar y creo que tiene mucho que ver la experiencia de este señor, ya es alguien, ya me lleva algunos años, para quien no lo sepa, yo tengo 42 años, creo que él tendrá unos 10 15 más, entonces el poder de la experiencia, el poder del haber caminado ya una vereda que ha atravesado la era tecnológica, y así empieza él, ¿no? Empieza justamente diciendo, la tecnología no es nueva, pero el ritmo de la innovación es cada vez más rápido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién quiere opinar al respecto de esta frase? ¿Opinan que es real, que no es real? ¿Que la tecnología sí es nueva? Ahí voy, mi buen Memo. Eso, mi chambers. Oye, fíjate que lo que yo entiendo es que, bueno, tecnología siempre ha habido desde hace 200 años a lo mejor, ¿no? Sí, E sí. incluso antes, ¿no? Incluso antes, solo que hoy evoluciona con una velocidad espectacular. Hoy que ya aprendí a hacer algo de ChatGPT, en una semana ya alguien me enseñó una cosa diferente que ni conocía o que no tenía habilitado el ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que estar todo el tiempo tocando la tecnología para que no nos quedemos ahí como los cavernícolas. Es correcto, la verdad es que lo dices bastante bien, ¿no? Las actualizaciones se dan cada vez más frecuentemente, ¿no? Antes esperábamos actualizaciones de aplicaciones a lo mejor cada año o cada medio año y hoy a lo mejor suceden cada trimestre, y el que seamos tantas personas y que tengamos tanta retroalimentación y estemos tan informados, y hoy inclusive la inteligencia artificial nos ayuda a programar, pues bueno, empieza a llenarse de tecnología el mundo, y cada vez tecnología diferente que avanza de acuerdo a las personalidades, a las ideas, a las necesidades, a las costumbres, inclusive, ¿no? De cada país, de cada ciudad. Entonces, eso es importante. Creo que entiendo por qué empieza con esta frase, este Giles, se llama Giles, y es para poner en contexto a toda la gente, porque el reto de la adopción tecnológica no sucede nada más en México, sucede en todas las partes del mundo, inclusive en Estados Unidos. De alguna u otra manera, en un nivel o en otro, la adopción para el inmobiliario ha sido complicada porque tuvimos estos bastones llamados portales inmobiliarios que eran un aparador y que al final no se revelaba ninguna otra estrategia en el tema digital, porque las estrategias personales y offline han sido ya un tema viejo, ¿no? Keller Williams nace hace 40 años y las estrategias ya estaban ahí. Acá el tema es entender que la tecnología, como bien dice nuestro querido Carlos, es bastante vieja. O sea, la tecnología ha existido, yo les podría decir que desde la rueda, ¿no? En algún momento el transportar materiales, el transportar personas, tuvieron que desarrollar una tecnología llamada círculo, utilizar como llantas, utilizar como ruedas, un chasis, y a lo mejor antes los jalaba un humano, un esclavo, o un caballo, ¿no? U otro animal, un burro, no sé. El tema es que tenemos que hacer las paces con esta palabra, ¿no? Con la tecnología, no es para nada nueva, al contrario, ha ido avanzando muy, muy rápido. Y lo que este hombre decía es que le ha tocado ver los cambios desde las computadoras, las mainframe. No sé si todas las se los ubiquen, pero estas computadoras de las que él habla eran como anaqueles gigantes,
de cerebros de computadora yo vi cómo fuimos avanzando de esos mainframes que todavía existen hasta la comunicación satelital, ¿no? Y cómo avanzamos de algunos reproductores de música, pasamos por la BlackBerry y hoy estamos en el iPhone número 17, ¿no? Entonces, es cómo vamos, cómo hemos avanzado de una forma exponencial el tema de las nuevas unidades tecnológicas y de las nuevas conversaciones que se crean al respecto, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes tuvo una BlackBerry o tuvo, ay, ¿cómo se llamaba? El de Sony creo que se llamaba Minidisc. Digo, varios dispositivos que se quedaron ya en el camino, ¿no? BlackBerry se enorgullecía mucho de tener un keyboard, un El, teclado, ¿no? Que estuviera completo y esa fue una característica que a ellos les gustaba mucho explotar. Y cuando sale el iPhone, los ejecutivos de BlackBerry decían, ¿cómo no tienen teclado? Lo que quieren usar es un teclado, ¿no? Entonces, cómo las distintas ópticas, las distintas visiones al respecto de la tecnología nos han llevado a crear un ritmo, la verdad, bastante fugaz. Y el tema acá es cómo nos subimos a este tren, a esta patineta, a este tsunami tecnológico sin que nos revuelque y sin que nos abrume, ¿no? Y platicando de esto, a donde llegábamos era, hoy en día ya le preguntas a la máquina, ¿no? La cúspide hoy de la tecnología es entablar conversaciones con una computadora. Yo no sé si ustedes lo hicieron a lo mejor cuando eran chicos, pero yo sí me acuerdo que estando en el trabajo de mi papá hace, no sé, yo tendría 8 o 9 años, yo le preguntaba a una cosa que se llamaba Lotus, imagínense, ¿no? Yo pensaba que la computadora, por todas las películas que yo ya había visto en ese entonces yo pensé que que la computadora me podía contestar algo, ¿no? Después entendí que no, después entendí que estábamos muy lejos de estar en ese lugar y 30 años después ya realmente le puedo preguntar algo a la computadora o al internet o a la inteligencia artificial y empieza a contestarme como si fuera alguien, un ser humano, ¿no? Alguien que piensa, alguien que conoce, alguien que incluso acentúa, puntúa, habla en un tono bastante coloquial. Entonces, es ver cómo hemos avanzado, desde dónde hemos partido y lo que hemos logrado el día de hoy, ¿no? Lo que hemos logrado como humanidad desarrollar el día de hoy y no podemos resistirnos más. Lo cierto es que cada vez hay menos resistencia. Yo entré a KW en diciembre del 2014 y tomo este rol casi 2 años después, a finales del 2016, en donde tomo la dirección más o menos por esa época de la dirección tecnológica y me tocó ver muchísima resistencia, muchísima apatía, muchísimo miedo, ¿no? La verdad es que había miedo al respecto de estos cambios y pues sí, la verdad es que la gente nos enojamos cuando sentimos miedo por lo regular, ¿no? Es un instinto de protección y yo empecé a tener conversaciones feroces con mucha gente que no entendían por qué tenían que saber tanto, que no entendían por qué había tantos campos que llenar en nuestro sistema, que en los sistemas mexicanos nada más había 5 campos que llenar y eso era suficiente. Y hoy agradezco, la verdad es que siempre me he sentido muy afortunado, siempre me he sentido un consentido del universo porque he logrado estar en los lugares que me han permitido avanzar a un ritmo un poquito más rápido que la mayoría, ¿no? Desde mi incursión en las redes sociales, cuando yo apenas tenía 20 21 años, y en ese entonces en el grupo editorial donde trabajaba vinieron un par de canadienses exclusivamente a entrenarme en lo que se venía en redes sociales. Y ahora poder tener esta bola de cristal con Estados Unidos al respecto de lo que estaba sucediendo y que 8 años atrás yo entendiera por qué el CRM tenía que tener tantos campos y te recomendaba tener tantas fotografías y teníamos un espacio para publicar las palabras clave y teníamos un espacio para publicar un eslogan. Eso no lo tenían los CRMs locales. De hecho, hasta hace 2 años tal vez empezaron
a expandir un poco sus hojas de detalles y de características. Sin embargo, tengo que ser muy, muy grato al respecto de que yo pude entender desde mucho antes a dónde iba esta billonaria, multibillonaria industria inmobiliaria y qué es lo que íbamos a tener que hacer después con esa data, ¿no? Acuérdense que el tema de la utilización de la data, ¿a dónde queremos llegar? A predecir la compra, a predecir la venta. Ahí queremos llegar, ¿no? Como hoy tenemos satélites viendo cómo se mueven las masas de aire y cómo se combinan con las masas calientes de agua y se crean huracanes o tifones o lo que tú quieras y entonces podemos alertar a la gente para que se resguarde. Lo que busca la tecnología inmobiliaria es lo mismo, poder entender cuándo va a comprar alguien, cuándo va a vender alguien y entonces estar listo, preparado y con la voluntad de poder servir y de generar negocio. Entonces, a manera de introducción, creo que es bien válida siempre un refresh de qué ha sucedido, por qué seguimos avanzando, por qué tenemos estas conversaciones. Y algo importante es darnos cuenta que las treinta y tantas personas que estamos conectadas hoy aquí, ya tenemos una ventaja sobre todas las demás que no se pueden conectar o que no se conectan por decisión propia, porque a lo mejor no creen en esta evolución o porque representa un reto, por lo que tú quieras. Yo siempre digo, volteen a ver cuánta gente está en este salón de tecnología inmobiliaria, volteen a ver cuántos hay en este Zoom platicando de tecnología y la verdad es que mucha gente todavía no le da la importancia que debieran darle. Fui al relanzamiento de la marca de propiedades.com hace una semana ahí en Ciudad de México. Y hubo una conversación de parte de Mario Granillo, es por ahí un actor importante en AMPI y él lleva a cabo toda la coordinación tecnológica y decía algo muy parecido, por eso lo recordé ahorita, les decía, ¿no? En el panel que si en algún evento de inmobiliarios hay una plática de temas fiscales, ¿no? Si ahí va la gente, o si hay un tema de cambios en la ley y tal, ahí va la gente, o si hay conferencias sobre liderazgo o sobre cultura o sobre cualquier otra cosa, y si la gente va, dice, pero a las clases de tecnología casi no van, casi no entran, ¿no? Y me identificaba un poco con lo que decía Mario. Entonces creo que es válida la introducción de este Yields, la verdad es que es de él, no me la cuelgo para nada yo. Él nos compartió esta presentación tal cual con otro diseño y en inglés. Sin embargo, creo que tiene un gran mérito en empezar a hacer este embudo y a la gente que está dispuesta a absorber el tema tecnológico, decirle simplemente, esto ha pasado y pasa desde hace mucho tiempo y el tema es que generes oportunidades nuevas, ¿no? Aquí el quote dice, de vez en cuando una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea se convierten en una innovación, ¿no? Una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea se convierten en una innovación y yo te preguntaría, esta nueva tecnología, con qué antiguos problemas y con qué gran idea puede convertirse en una innovación para ti, ¿no? De eso vamos a platicar el día de hoy, cómo podemos nosotros convertir en innovación. Las estrategias de las que vamos a hablar hoy, la finalidad que tiene es utilizar tu base de datos, ¿no? Utilizar tu base de datos para quienes no lo conozcan o quienes no lo tengan ubicado. Keller Williams creó un club que se llama el Club 201, ¿no? Es una bandera, un estandarte, un reconocimiento a la gente que tiene más de 201 contactos en su base de datos y te preguntarás por qué. ¿Por qué? Porque se detectó que la gente que tenía más de 201 contactos en su base de datos ganaba mucho más dinero que la gente que no tenía esa cantidad de contactos. Acuérdense que algo que también me parece fabuloso de Keller Williams, sin ser matemático ni mucho menos, es que todo lo basan en estadística, todo lo basan en evidencia, ubican patrones, ubican puntos de quiebre, grafican maravillosamente y entonces cuando se concentra toda esta data, y logramos identificar que la gente que rompe
esta barrera de contacto 201, empieza a generar un ingreso mucho más amplio que los que no, teníamos que decírselos y teníamos que reconocerlos. De hecho, si hoy tú importas con más de 201 contactos, el sistema literal, va a hacer una animación con confeti y te va a felicitar. ¿Por qué? Porque entiende la importancia del grueso de esta base de datos. Y de las bases de datos hemos platicado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la frase está siempre, se la reconocía a Tere Anderson, que hoy está de nuevo muy activa en Keller Williams a nivel estatal y nacional. Y en los entrenamientos, les dije que entré a Keller Williams en 2014, diciembre, y tomo casi 2 años después la dirección de tecnología, pero ese primer año y cachito, yo estuve asistiendo a Tere, ¿no? También me siento muy afortunado de haber podido ser pupilo de Tere Anderson porque aprendí mucho, puedo decir, la médula de lo que es KW. Y ella siempre decía, dale de comer a tu base de datos y tu base de datos te va a dar de comer a ti, ¿no? Entonces, cuando llega esta parte del Club 201 me suena completamente lógico, ¿no? ¿Qué tanta gente está cerca o está dentro de tu círculo de influencia y por qué no estás usando ese círculo de influencia, ¿no? Aquí voy a aprovechar para meter otro tema rapidito. En la cuestión de las redes sociales, la pregunta más común y que antes a mí se me hacía válida, hoy ya no tanto, después de estar en KW sobre todo, es que me conviene más, ¿no? Y la cuarta estrategia es justamente campañas pagadas. Diciendo, ya Memo, pero me conviene más entonces utilizar la página de negocios o la página personal. Y mi respuesta es, y va acorde a la base de datos, es no tienes por qué elegir dejar de atacar una de esas dos, uno de esos dos canales, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en esta clase, en este playbook que damos de redes sociales, siempre hacemos el apunte de que tu perfil social, natural, el que creaste tú antes de saber que fueras a ser inmobiliario, te dedicabas a otra cosa, es prudente o no es muy extremista, por así decirlo, o no te hace quedar, o no da una impresión errónea de ti. eh, Siempre decimos, pues mejor no invites a tus clientes, ¿no? A ese perfil. Sin embargo, si manejas un perfil prudente, un perfil bastante neutro, no estás situado a ningún extremo político, religioso, en fin, cuestiones en las que se desata polémica. Piensa tú que te sientas en una boda, en una comida con 10 personas y haces una reflexión en 10 segundos de cuáles podrían ser los temas en los que se podría desatar polémica o en los que podrías inclusive herir susceptibilidades de alguien que está en esa mesa de 10. Piensa en esos aspectos y entonces ahí te vas a dar cuenta de cuáles son los que podrían causar alguna diferencia en la percepción que tiene de ti un cliente, ¿no? Entonces, si manejas un perfil bastante natural y neutro, aprovecha, invítalos y si no, aquí viene la gran distinción. Si tú eres anarquista, o sea, a lo mejor eres un ejemplo extremo, ¿no? Imagínate que tú eres anarquista y tienes movimientos radicales y tienes pensamientos también súper disruptivos y tu posición al respecto de la política es súper extrema. Está bien, está bien, no te voy a decir que metas ahí a tus clientes. Sin embargo, hay otros extremistas radicales en oposición que también necesitan rentar, comprar o vender, ¿ok? Entonces, no importa el círculo personal que tengas en tus redes sociales, por así decirlo, hay que atacarlo también. No te digo que lo abras si estás en una de estas situaciones a tus clientes, es tu privacidad, te expresas como quieres, subes las cosas que quieres, no te interesa entablar relaciones personales a través de tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, de cualquiera, a través de las redes sociales, está bien.
pero tus redes sociales, así tengas 100, 200, 300 o 5000 amigos que también son extremistas o que también tienen posiciones muy radicales, a esta gente también la tienes que atacar y a esta gente también le tienes que decir a lo que te dedicas, ¿ok? Es un ejemplo muy extremo, simple y sencillamente para que sepan que sus familiares a lo mejor tienen un Facebook de 100 personas, de 80 personas, no han decidido mantener un círculo muy cerrado. Está bien, no importa. De estas 80 personas, no se te olvide decirles de vez en cuando a qué te dedicas, a cómo puedes ayudar a este círculo de influencia o cómo puedes ayudar a sus amigos, a sus conocidos o a sus otros familiares. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿Por qué no toda la gente quiere contactar a su círculo de influencia? Hay muchas razones, ¿no? Hay muchas razones. Yo encuentro entre las primeras, o a ver, ustedes díganme, para ver si ando cercano, no, ¿por qué no utilizan su base de datos? ¿Por qué el 10-4 se convierte en un Es que 13? trabajo aquí más en Puebla, sí. ¿Cómo? No, se le fue Guillermina. Ay, Si la me haces verdad. co-host a mí también, te puedo ayudar con los micros. Ok. Ay, manita, manita, perdona. Toda la propina, pero que se te quedara, amiga. Guillermina, Ya estaba me voy. escuchando todo lo que dices. Memo, Gracias. Dígame. Memo, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Ya hasta se me olvidó lo que quería decir. Pero no, a ver, base de datos. Ya, focus. Base de datos. Mira, sí, justamente, ¿sí me escucha? ¿Sí? Ah, ok, es que de repente se me fue tu imagen. La base de datos relacionada al tema de la tecnología, Sí. ¿no? Tenemos una gran ventaja, una muy, muy gran ventaja, porque si sabemos aprovechar todo este trabajo que hemos estado haciendo a través de todos estos años, de estar poniendo un recipiente, toda esa información de nuestros contactos, para luego entonces eh, usar la tecnología a nuestro favor y a favor del cliente primeramente, ¿no? Porque ese es o sea, si lo haces con esa óptica de usar tu base de datos a favor del cliente que te dio una exclusiva y que te está pagando el porcentaje que le pediste, pues oye, yo creo que es algo que tenemos que no perder de vista, tenerlo siempre en perspectiva, porque entonces estamos trabajando a la luz de lo que sí funciona, que son nuestras creencias, ¿no? Es decir, este, ser primero el cliente, por ejemplo, primero el cliente, ¿no? Entonces, la base de datos, a mí en lo personal, esta sesión me parece muy importante porque es justo lo que yo quiero hacer, llegar a esa reducción de contactos en donde yo cree de verdad una comunidad que le pueda servir. Porque de mis 8,000, 7,000, 6,000 contactos que tengo, si no estoy creando esa comunidad, pues de nada me está sirviendo, ¿no? Por Entonces, supuesto. imagínate que te llega que por estás usando tu base de datos de forma enfocada, pues te llegan clientes que muy valiosos y que es tu oportunidad para integrarlos a tu ecosistema, ¿no? Sean recursos aliados también. Así que creo que la base de datos para nosotros, con las herramientas que tenemos, es una gran oportunidad para crear riqueza y sobre todo para encontrar ese sentido de la vida que sea divertido, ¿no? Porque sí, es cierto, la evolución, yo estoy de acuerdo contigo, la tecnología entró justo cuando pues, el hombre descubrió la rueda. Entonces, hoy con lo que tenemos, o te quejas, sufres, o le hallas y buscas la forma divertida. Una vez que logras encontrar la forma divertida, pues todos los días son emocionantes, ¿no? La verdad. Es lo que Wow. yo creo, lo que he experimentado. Sí, Wow. Qué eso es increíble importante. comentario. Me encanta, Héctor. Muchísimas gracias por Gracias. tomar la palabra. Gracias. Lo encuentro muy valioso. Y sí, y creo que podemos voltear a ver casos de éxito. eh, en cualquier esquina, por así decirlo, ¿no? En Ciudad de México, por ejemplo, hicieron súper, hiper famosas unas tortas de chilaquiles, ¿no? Unas tortas de chilaquiles que los viernes de quincena, sobre todo a las 6:30, 7 de la mañana, ya tienen una cuadra de fila. Y las tortas de chilaquiles, es más,
creo que ni Facebook tenían en ese entonces. Evidentemente no había vallas, evidentemente no había espectaculares, evidentemente no había spots de radio y televisión. Sin embargo, se convirtieron en un fenómeno en la Condesa desde hace algunos años, más de 10, por supuesto, porque si ya tengo aquí Keller Williams 10, digamos 12 años, ¿no? Ya después se vuelven virales, después ya tienen TikToks, Reels, post en Facebook y encuentran esta manera de ir ampliando justamente su círculo de influencia, que hasta la gente que viene de provincia pregunta por la esquina de los chilaquiles, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con este punto? No todos los influencers, no todas las grandes rockstars inmobiliarios nacieron siendo rockstars inmobiliarios, tuvieron que crear el precedente y tuvieron que empezar en pequeño, ¿no? Tuvimos que empezar en pequeño y a veces nos sucede mucho, mucho eso, desde que pudiera aparecer la gente que sale de la universidad y porque ya se gastó 2 millones de pesos en su educación y porque se quemó las pestañas y porque le costó mucho trabajo y tuvo mucho estrés, salen pensando que el mercado ya les debe algo y que solamente pueden aceptar puestos de director, no, hombre, así no es la vida, ¿no? A menos que sea tu papá el dueño de la empresa, pues, probablemente te dé un puesto de director o de gerente, pero si no es así, te va a tocar picar piedra y te va a tocar demostrar que a veces es justo lo que no queremos hacer. ¿No? Ahora que mientras hablaba Héctor, yo pensaba justo reflexionaba mientras él iba hablando, cómo tu base de datos te ayuda a crecer, cómo cuando hablas con alguien, qué vas a decir, qué anotas usando la tecnología, cómo lo haces divertido. Yo decía, ok, cuando yo me pongo en ese lugar, por ejemplo, yo tengo varios amigos, ya no tantos, pero varios amigos que se dedicaban a la venta de seguros, ¿ok? Y entonces me contactaban o me han contactado por Facebook, ¿no? Y entonces, la verdad es que también me abordaban mal. Y lo estoy poniendo para hacer una conversación muy, muy humana y muy real. Y yo decía, ¿cómo me pudieron haber prospectado mejor mis propios amigos? ¿No? Mis propios amigos, amigos reales, que decidieron dedicarse a vender seguros. Y decía, a ver, ¿por qué no le contesté a Alex? ¿Por qué no le contesté a Gustavo? ¿Por qué no le contesté a Fernanda? ¿No? O sea... Les decía que no me interesaba, eso fue al final lo que les contesté, gracias, pero ¿por qué no entré en ese embudo ni siquiera un poco, ¿no? Y lo que yo creo que tiene que ver con el video que está en su newsletter esta semana, es que por supuesto que como empieces a abordar la conversación importa el objetivo y sobre todo el por qué lo estás haciendo, ¿no? A ver, yo voy a contactar a Memo, sí, porque que estoy comiendo de vender seguros, pero pues Memo no, a lo mejor no está pensando en comprar seguros y no, por supuesto que no estaba pensando en comprar un seguro, ya era un lead frío, estaban haciendo su generación de negocio. Sin embargo, poniéndome en la otra parte, como siempre les digo a ustedes, pongámonos del otro lado, ¿no? ¿Por qué no hacemos todos esta generación si los hechos nos demuestran que hoy la gente que más gana es la que usa la tecnología? La gente que más está aportando hoy en Keller Williams es la gente que está usando la tecnología. Es la gente que lo está aprovechando, ¿no? Es como si tuvieras una máquina, es como la Fórmula 1, ¿no? Si tú te sabes un gran inmobiliario y sabes que traes un maquinón, pues vas a arrancar más rápido, vas a acelerar más rápido, vas a agarrar las curvas mejor, en fin, dominas la máquina que te está llevando a la meta, ¿no? Entonces, es una combinación en donde el inmobiliario tiene que soltar el ego, tiene que soltar el miedo también a enfrentarse, a reaprender, ¿no? Que no para todos es fácil reaprender a cierta edad, pero el hecho es de que se está generando más dinero a través de la gente que está usando la tecnología. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reunión? Compartirte estrategias que te hagan ganar más dinero y más tiempo. Esa es la clave de esta sesión que nos comparte Jill. Entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es nuestra intención al compartir esta conversación? Es que ganes más lana. GCI es Gross Commission Income. Entonces, que tengas una comisión bruta más alta, que tengas más dinero y entonces que este dinero, acuérdense que el dinero es bueno por el bien que puede hacer. Entonces, que este dinero te sirva para seguir impulsando tu gran porqué, para que te siga impulsando a
hacer las actividades necesarias para sentirte satisfecha o satisfecho, ¿no? Entonces, la intención es que generes más dinero. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Bases de datos, el open house, los referidos y los anuncios pagados. Estos son los 4 ejes que desarrolla Yield para entablar una conversación poderosa sobre el dinero. Y lo primero que te pregunta es, ¿cuánto vale tu base de datos? ¿No? Nos decía Héctor que si tiene 6,000, 7,000, 8,000 contactos y no los utiliza, pues entonces no vale nada. Sin embargo, si entramos a las conversiones sobre cuántos mensajes envío a la gente conocida, a la gente con la que ya he tenido tratos, a la gente que me tiene estima, que me tiene confianza y con la cual ya tengo una relación que suele ser mi primer campo de acción, ¿no? Mi primer círculo de influencia cuando entra Keller Williams, lo que decimos es, tienes una base de datos anterior, trabajabas en alguna otra empresa, en alguna otra franquicia y tienes una base de datos, no como tal, no como, si yo trabajaba esta base de datos. Entonces, ok, si no tienes una base de datos que ya habías trabajado antes, mucho menos estructurada, ¿cuál es tu base de datos natural? La que tienes en tu teléfono. Y así empezamos, ¿no? Así empezamos, así empieza Ignite, así empieza la generación, empieza Lead Generation. Entonces, tu base de datos hoy tiene un valor. Hoy las bases de datos se siguen vendiendo. Hoy los patrocinadores, cuando generamos eventos, lo que quieren es una base de datos. Entonces tenemos que caer en cuenta que aunque tú no lo creas, los contactos que tienes en tu teléfono tienen un valor, es un activo dentro de tu sistema organizacional, aunque hoy no lo puedas ver. Pero seguramente, y espero que muchos de ustedes ya lo puedan ver. ¿A qué me refiero? A que ya hayan conseguido cerrar, completar una transacción con alguien que tenía en su base de datos. Estoy seguro que en este grupo, aunque seamos pocos, debe haber gente que ya haya logrado cerrar una transacción con la base de datos que tenía en el teléfono. Entonces, a lo mejor en ese momento la base de datos era de 200 personas y de esas 200 personas logró una venta de, digamos, una comisión de 200,000 pesos. Ok, utilizó toda su base de datos, eran 200 personas, y consiguió una comisión después de trabajar esa base de datos de 200,000 pesos. Pues bueno, se atacó toda la base de datos. Hasta ese momento, cada contacto vale 1,000 pesos, ¿no? Y después, si seguimos el modelo de Keller Williams usando el 10-4, usando el DTD2, ¿no? Un sistema para poder justamente contactar a tu base de datos 3 veces al año. Imagínate cuánto valor empieza a tener esos datos que tienes en tu teléfono. A lo mejor sí contactaste a esos 200 y esos 200 acabó en una venta o en 2 ventas que te dieron un profit de 200,000 pesos. Tú ahí ya amortizas y ves qué valor le das a tu base de datos. Sin embargo, no es un valor final. ¿Por qué? Porque a las personas que tocaste en ese momento probablemente no tenían la necesidad o las que ya no siguieron un proceso contigo en ese instante. Pero ¿qué valor hay ahí? El valor de la recolección de datos. Ya sabes si alguien se va a casar, si alguien se va a divorciar, si alguien anda enfermo, si alguien anda embarazado. Y entonces, cuando tú más información entregas a tu base de datos y llenas esos campos que te choca llenar, el costo de tu base de datos, el valor de tu base de datos, perdón, sigue subiendo, sigue subiendo. Necesito que entendamos que hoy la información es lo que vale. Estamos en una era en donde si no te conozco, no voy a hacer una transacción contigo. ¿Por qué? Porque hay otro que sí ya entendió que estamos en la época de la confianza, estamos en la época de desarrollar relaciones. Entonces, en la mañana Liz Blancarte nos platicaba y daba una cátedra sin quererlo de este tipo de aproximaciones, ¿no? Decirle a un cliente, yo pensé que iba a decir $50,000, que decirle a un cliente que en el nuevo estudio de mercado probablemente su propiedad iba a bajar $150,000, no me imagino esa conversación. Es muy probable que solamente las actitudes
como la que tuvo Liz en ese momento, esta empatía, esta sensibilidad al respecto de la conversación, sea lo que le ayuda a continuar y a que al cliente le vuelva a firmar, ¿no? Entonces, es una mezcla de conocimiento y una mezcla de actitudes y capacidades. Entonces, aquí viene algo importante, algo que me gustó mucho y que nunca habíamos como tal abordado en temas de tecnología, tal vez como en una tangente, pero nos compartió este círculo de la confianza que gracias a te quedó bien padre. ¿Qué dice este círculo de la confianza que nos comparte Jens, ¿no? Dice, a ver, existe el tema de la empatía, que es la comprensión y la atención, y también habla de autenticidad, ¿no? Lo que platicábamos un poquito ahorita de Liz Blancarte. Después está la competencia, qué conocimientos, qué habilidades y qué experiencia tienes. Todo esto, todos estos puntos, estos 4 puntos, van creando estas curvas que juntas comprenden el círculo de la confianza, ¿no? Después, el tercer punto de enlace es honestidad, bueno, la transparencia, y dentro de la transparencia, Giles menciona la honestidad, la claridad, la apertura y la comunicación. Y en el último extremo está la fiabilidad, promesas cumplidas y expectativas satisfechas, mantener la confidencialidad. Les vamos bueno, estas conversaciones estamos subiéndolas a YouTube y por recomendación del DT de KW más, ya empezamos, hay una playlist exclusiva de KW Tech Time, entonces el día de mañana estará la conversación en YouTube, pero si quieres sacarle una foto a cualquier slide, este se me hace importante. Este se me hace importante porque hablamos mucho de crear la relación y construir la confianza, ¿no? Y de repente en este paso de construir la confianza, damos por hecho que sabemos hacerlo. Y a lo mejor sí estás viendo este círculo y dices, lo tengo, lo tengo, padrísimo. Pero si hay algo que dices, a lo mejor esto no lo he hecho muy bien o no lo he comunicado muy bien, es importante hacerlo, ¿ok? Es importante comunicar que te comprendo, que entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Es importantísimo saber o poder proyectar que no estoy teniendo esta conversación contigo solo porque no me queda de otra y necesito vender tu casa para poder comprarle el Santa Claus a mis hijos. No, hombre, es un tema de comprensión, es un tema de entender que él también está vendiendo por algo. Puede ser por urgencia, puede ser por necesidad o puede ser por placer, porque simple y sencillamente se quiere comprar un coche más caro, al señor le va, no importa la situación en la que encuentres con tu cliente, debes de comprender, debes de ponerle la atención y traer una empatía natural, ¿no? Así como de, pues necesitas, yo te apoyo en esta necesidad, o te quieres comprar un peine de oro, bien por ti, te vas a peinar bien chido y yo te ayudo a que te compres ese peine de oro, a mí me vale, ¿no? El tema es ser empático. Después la competencia, ¿qué tan hábil eres? ¿Qué tan preparado estás? ¿Cómo lo proyectas en tus redes sociales? ¿Cómo lo proyectas en tu perfil de agente? ¿Cómo lo proyectas en la utilización de tu base de datos? Cuando hablas con alguien, cuando le escribes un texto, cuando le escribes un email. Estás poniéndote a la altura de las circunstancias, le estás expresando que conoces, que tienes habilidades y experiencia. Por eso les digo que le saquen una foto. Está bien padre este script que nos da este círculo de la confianza, ¿no? Y muy en contra de lo que se pueda creer o de los truanes que hay hoy en día en el ambiente inmobiliario, la transparencia es importante. Les decía que fui al relanzamiento de la marca de propiedades.com y un tema importante que se trató, solo se expusieron 4 temas, y uno de esos 4 temas era la seguridad y los fraudes a la alza en la industria inmobiliaria. Entonces, mencionaban que que mensualmente identifican cerca de 4,000 intentos de fraude a través de la tecnología de propiedades.com. ¿Cómo lo hacen? Hay un algoritmo que genera equivalencias, comparaciones, y entonces un departamento de 100 metros cuadrados en la Condesa renta 14,000 pesos al mes, jajaja. Claro que no, ¿no? Acá lo que quieren es que depositen el anticipo, 14,000 pesos y jamás en la vida los vuelves a ver, ¿no? Entonces, hablando, se da mucho más en las rentas, pero ¿cómo aprovechas a estos malhechores?
Pues simplemente poniendo atención en este tipo de fraudes, siendo empático y diciendo, comprendo la situación. Hoy hay mucha gente que genera fraudes. Yo tengo los conocimientos, las habilidades y la reputación que viene del otro lado, que es la fiabilidad, ¿no? Para que puedas confiar en lo que hago. Y desde aquí, familia, empezamos a construir una gran red social, empezamos a construir una gran comunicación vía WhatsApp, que nos encanta WhatsApp, empezamos a construir un blog, empezamos a construir un podcast, empezamos a producir hoy sistemas de comunicación, que es en lo que está basada la realidad de nuestro planeta hoy en día, en sistemas de información, ¿no? Todo es una conversación y toda conversación tiene un significado. Entonces, a este punto hemos llegado. ¿Qué estás comunicando tú? ¿Qué significas tú para tu círculo de influencia y para sus amigos, sus otros familiares, sus otros clientes, a qué otras personas influencian, ¿no? Entonces, cuando hablemos de base de datos, tenemos que tener en claro que necesitamos posicionarnos a través de este círculo de la confianza. ¿Cómo creamos un sistema eficaz? ¿No? Hay que fijar un objetivo y de esto seguramente ya están hablando, espero que estén hablando en todos los market centers, que ya está disponible hoy la creación de metas. ¿Ok? Hoy está disponible a través de Command la creación de metas para que puedas tú decidir cuánto quieres ganar en 2025, le digas a Command cuáles son tus costos de ventas, cuáles son tus gastos de operación. ¿Cuáles son tus tickets promedio? Es información. Digo, la máquina per se no te va a dar algo nada más porque le digas tu nombre. Seguramente un día llegaremos a eso. Seguramente. Hoy todavía no. Hoy tienes que decirle, eso es lo que quiero ganar en 2025. Hasta lo que llevas de este año, proyectas con cuánto vas a acabar diciembre. ¿Sabes qué? El porcentaje de mis operaciones de compradores fueron estos, de vendedores, de rentas. Mi ticket promedio es esto y empezamos a jugar con la calculadora, ¿ok? ¿Y para qué empezamos a jugar con la calculadora? Porque la calculadora me va a decir, con base en la información que yo le acabo de dar, cuántas citas tengo que tener, cuántos acuerdos tengo que firmar, cuántos cierres tengo que lograr por mes. Entonces, si empiezo a desmenuzar y mi funnel empieza en las citas o mi funnel empieza en las llamadas, por decirlo fuera, tengo que empezar a crear un plan maestro de mi base de datos. A lo mejor te sirve el DTD2, ¿no? El DTD2 es padrísimo, es maravilloso porque tú llegas, tienes ya aquí tu hoja y ves que hoy te toca hablarle a la A y a la W, ¿no? Y si aprendiste a disciplinarte y si comprendes este juego inmobiliario al que estamos expuestos el día de hoy, vas a hablar y vas a iniciar una conversación con un script y vas a agradecer por el tiempo que tienen, vas a decirles, porque a nadie hoy le gusta perder su tiempo, yo creo que por eso hoy nos hemos vuelto súper especiales para contestar el teléfono. Entonces, si hoy vas a hablar por teléfono, tienes que ser un rockstar de hablar por teléfono, tienes que ser un amo de la comunicación. Entonces, es hablar con energía, presentarte, agradecer que te toman el teléfono y que te están dando el tiempo y explicar cuál es el objetivo de la llamada, ¿no? Entonces, empezar a crear este plan acerca de, ok, en mi base de datos tengo 150 personas. Ignec dice esto, ¿no? Que tengo que hacer tantas llamadas, tengo que hacer tantos seguimientos, tengo que crear nuevos contactos. El playbook de redes sociales dice que tengo que agregar una persona al día, que tengo que postear tantas veces. ¿Por qué? Porque necesito crecer ese círculo de influencia, ¿no? Entonces, empezar a generar estos contactos en las redes sociales, a través de newsletters compartidos, a través de eventos, hace que tu base de datos crezca, que es el tercer punto. Trae tus contactos a tu base de datos, súbelo, organiza y estructura con campos y etiquetas con las que tú te acuerdes. Acuérdense que esa es una gran ventaja que hoy da Command, ¿no? Si a la etiqueta le quieres poner noche de fiesta 7 de noviembre, ponle noche de fiesta 7 de noviembre a todas esas personas que conociste esta noche, ¿no? En la fiesta. Si quieres ponerle otra etiqueta, ponle otra etiqueta. ¿Quieres poner códigos que tú solamente entiendas? Pónselos. El tema es que tengas una organización y una estructura definida para que cuando
se presente una oportunidad de transacción, de negocio con este cierto grupo de personas, puedas hacerlo rápido, puedas atender esta nueva oportunidad y enlazarla con la gente que lo necesita de una manera rápida y poderosa, ¿no? Sé que toma tiempo y sé que no estamos acostumbrados a hacerlo. Por eso el slide, ¿por qué no toda la gente lo hace? Porque no estamos acostumbrados. Pero cuando te acostumbres, vas a encontrar el valor. Es como el gimnasio, ¿no? Ir un día, 2 días no sirve de nada. Siempre te dicen, a los 3 meses empiezas a ver resultados. Nuestros entrenamientos también hablan de 90 días, ¿no? Entonces, es organizar, estructurar, definir que tengo que hacer esto, creer en que tengo que hacer esto, y entonces un problema de leads con una oportunidad tecnológica y una buena idea se convirtió en innovación. Y el último, el tema de las etiquetas personales y transaccionales, que aquí fue donde este señor me voló la cabeza, porque creo que nunca lo habíamos tratado como tal, ¿no? Y habla del DISC como tal, ¿no? Dice, ¿cuál es la estrategia de nutrición de tu base de datos? Y Elsa siempre platica que pues cuando conoces a alguien no le vas a preguntar, oye, ¿eres humilde y analítico o eres firme y optimista? O sea, no, tienes que empezar a leer a la gente con base en el aprendizaje, en los entrenamientos que Elsa te da, ¿no? Con base en los documentos, en lo que hemos aprendido, en los videos, en los materiales. Y entonces tú puedes en una entrevista física poder determinar si el que está enfrente de ti es un de alto o inalto, en fin, cualquiera de estas vectores de personalidad, ¿no? Acá lo que nos sacó, y la verdad es que sí fue como sorpresa de varios, que nos encantó que nos sorprendiera con esto, dice, hay que crear tags transaccionales, pero también en esta conversación que acabas de tener con esta persona por teléfono para arreglar una cita, para tratar algo, tienes que también ser lo suficientemente perspicaz o ávido para saber si estás hablando con alguien dominante, con alguien sistemático, con alguien que influencia, con alguien social, y crear esas etiquetas. A lo mejor a ustedes no les sorprende, pero a mí me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a dar este tipo de conversaciones sobre la base de datos de inversionista, arrendatario, arrendador, comprador, vendedor, zona Las Lomas, triple A, interés social, luxury, todas estas etiquetas transaccionales. Pero jamás nos habíamos ocupado de decirte, oye, genera estas etiquetas personales, ¿no? Que hablan justamente de quién es la persona, etiquetas personales y transaccionales, las personales basados justamente en el DISC, ¿no? Entonces, para que cuando te toque hablar con esa persona, tú puedas recordar cuáles fueron los rasgos o sus vectores más marcados durante esa conversación. Entonces ya sabes que este era un super D, este me va a dar 45 segundos de conversación telefónica, entonces, ¿cómo aprovecho esos 45 segundos de conversación telefónica? Ah, no, este era súper social. A este sí le tengo que preguntar cómo le fue, qué va a hacer, que se sienta cómoda, que entre en calor. Y después ya nos vamos a lo que nos truje, ¿no? Es alguien muy sistemático, es alguien muy analítico. Ok, ya sé que tengo que ser detallista, ya sé que tengo que dar explicación, que también vamos a hablar suficiente tiempo. Ahora entonces mi conversación ya está visualizada. Ya estoy preparado, ya estoy preparada para tener esa conversación. Y creo que todo esto que estamos platicando ahorita suma a lo que decía Héctor Sarti, que es cuando tienes este plan, cuando tienes esta visión, cuando sabes que con cada llamada estás cumpliendo un plan maestro que tú te propusiste, estás escalando el proceso para llegar a tus metas financieras y que además estás sabiendo más de la gente que puede trabajar contigo, se vuelve divertido, se vuelve bien interesante. Se vuelve un engranaje en donde vas a aprender a moverlo de tal manera que funcione para lo que tú quieres. ¿Ok?
Entonces, eso es espectacular. Creo que este tema de combinar las etiquetas personales con las transaccionales viene mucho a sumar también al tema de la tecnología, ¿no? Y entonces también empieza a romper estos estigmas invisibles sobre de que la tecnología es fría. Hombre, hoy me está ayudando la tecnología a saber cómo hablarte, a que te sientas mejor hablando conmigo. Y no es que yo vaya a actuar, simple y sencillamente tengo los conocimientos necesarios para que mi conversación contigo sea una conversación que tú también disfrutes, sea una conversación que a ti también te guste, no sea una conversación donde ya quieras colgar, no sea una conversación de paja, no sea una conversación en la que solo me quitaste mi tiempo. Se vuelve muy interesante y muy productivo el tema de esta situación. Elsa, ¿quieres comentar algo al respecto? ¿O andas en otra onda? No, aquí estoy escuchando. También me parece maravilloso porque sumando a todo lo que comentas de cómo perfilas a los clientes, pues te das cuenta, porque a lo mejor en ese momento que tú lo identificaste, si era un alto D o un alto I, pues está perfecto. Pero un mes después que le tienes que volver a llamar o en algún seguimiento, a lo mejor ya no te acuerdas qué es, ¿no? Entonces es maravilloso que me puedas decir, si ya estoy viendo que es un alto S, sé que tengo que tener mucha paciencia, tengo que tener tiempo con él, y entonces vas optimizando esa junta que tienes, ¿no? O ese seguimiento. Entonces, a mí también, wow, me parece increíble. Y obviamente, como decías, hay que ser muy perceptivo. Si ya están entrenados para leer el disco, para identificar a las personas, ponlo en ese momento. Acuérdense que no siempre es la última palabra, porque confundimos, ¿eh? Podemos confundir a un alto D con un alto C, o a un alto I con un alto C. Entonces es nada más en esas conversaciones identificar y escríbelo, porque si no se te va a olvidar. Entonces me parece maravilloso, Memo. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias, eh. ¿No? ¿De qué? Gracias por tu comentario, ¿De siempre. qué? Entonces, bueno, aquí platicando todavía de la estrategia de nutrición con DISC, te dice, utiliza los filtros avanzados y crea Smart Views, ¿no? Filtros avanzados, ¿cuáles son esos filtros? Justamente estas etiquetas, ¿no? ¿Qué etiqueta le voy a poner? ¿Qué combinaciones les voy a poner? Y crear vistas inteligentes. Podríamos pedirle a Command que nos muestre solamente los que dicen DISC D, por así decirlo, o DISC I, o DISC S, o DISC C. Entonces, es una manera de poder agrupar por vector, por el vector más amplio que pudieran tener. Está interesante, ¿no? Dale No, y si lo seguimiento. hacen así, Memo, imagínate a un Nick que es muy visual, le mandas campañas que le jalen. Si le mandas campañas con muchísimo texto, no las va a leer. O Claro, viceversa, ¿no? Alguien con muchas fotos o mucha música a un alto C, tampoco te va a pelar, ¿no? Entonces, bueno, wow. Ojalá que lo puedan utilizar todos tal cual es, porque creo que sí les va a ayudar muchísimo. es correcto. Sí, 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 creo que tienes toda la razón, ¿no? O sea, a un listado de ideas, texto corto, pum, vámonos, ¿no? Y entonces te siguen leyendo. Entonces, acomoda la conversación de la manera en que ellos la disfrutan, ¿no? Porque al final ellos son los clientes, nosotros somos los que estamos, bueno, más bien deberíamos de cambiar de interrumpir a contribuir. Y si podemos conocer qué tipo de vector es más prominente en su personalidad, estaremos contribuyendo y no interrumpiendo. Muchas gracias, querida. Ajá. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? En esta escala nos ponía Giles la proximidad emocional, ¿no? Y en un extremo estás tú y en otro extremo están ellos. ¿De qué habla? Habla de un mensaje de marketing bien estructurado. Puede ser un posteo en las redes sociales o puede ser una campaña pagada. Después de aquí viene el correo, puede ser un WhatsApp, una llamada telefónica, una llamada virtual decantamos una cita en persona hasta poder estar en el mismo punto que es el objetivo en común, ¿no? Aquí habla de un mínimo y un máximo. Entonces, ¿de qué manera estás llevando esta carrera hacia el centro con tu cliente, con tu prospecto? Es importante ir adaptando estas nuevas maneras de ver la creación de las relaciones. Entonces, hoy en día, ¿no? Las redes sociales, por mucho
son lo que empieza a permear y a dominar la opinión del ser humano, ¿no? El que gane Trump, leía, se debe a que estuvo presente en muchos podcasts, ¿no? La noticia ahora en estas de por qué ganó Trump, analizaba justamente Elon Musk que los podcasts a los que él iba eran muy largos. Dice, llegó a estar en un podcast de 2 horas, una cosa así. Sí, entonces la gente se dio cuenta que estaba hablando con una persona real. Se daba cuenta que Donald Trump es Donald Trump y al final así alcanzó el voto popular, ¿no? Él se presentaba y hablaba 2 horas en tal podcast, en otro podcast, y la gente lo escuchó hablar y la gente lo escuchó decir lo que él tiene que decir, y hoy podemos ver que la mayoría le gustó, logró reducir toda esta parte a través de las redes sociales, a partir de, digo, hay diferentes canales para este tipo de propaganda, que es así, es propaganda. Recuerden que propaganda solamente se refiere a temas políticos, lo demás es marketing y publicidad. Entonces, ¿cómo fue cerrando esta proximidad emocional para que terminara ganando después de todos los escándalos en los que estuvo inmerso en los últimos años? La verdad es que es impresionante cómo la información puede cambiar la ruta de la historia, ¿eh? Y no me refiero a un aspecto meramente positivo, es un aspecto meramente pragmático, ¿no? ¿Qué tanta información se distribuyó para que hoy esos escándalos, esa demanda que tuvo, estuvo a punto de pisar la cárcel, si es que no la pisó, ya no recuerdo, y hoy es el presidente de la todavía nación más poderosa del mundo? Entonces, estamos hablando prácticamente de qué tanto te aproximas tú a tu gente, ¿no? La estrategia del Open House, estas ya son más rapiditas, no nos vamos a tardar mucho y tienen que ver con algo que estamos más acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo organizar un Open House? ¿Cuándo sería un buen día para organizar un Open House? Probablemente dependa de qué quieres hacer, ¿no? Si quieres explotar una casa con una alberca, una terraza, con un tema muy vistoso, pues es muy probable que lo quieras hacer en la mañana, durante el día, en la mejor hora del sol. Pero si tienes otro tipo de propiedad, que a lo mejor el sol en algún momento pudiera ser demasiado, o que es mejor, más bonita iluminada, ahí me voy a quedar, o que es mucho más linda iluminada, pues entonces elijo tal horario en donde es la tarde y oscurece y tengo las dos vistas de la casa, ¿no? Ahora en el día sí hay que pedir referentes y también tiene que ver con tu promoción, con tus toques y también con la temática del Open House, ¿no? Ahora que volvió el fútbol americano, yo siempre he pensado que podríamos aprovechar ese tema, sobre todo siempre lo digo con el tema del Super Bowl, ¿no? Que estaría increíble hacer un Open House el día del Super Bowl, y si haces una buena estrategia de comunicación sería espectacular. Yo creo que sería una idea con la que te volverías inclusive viral, ¿no? De toda la gente que está yendo a este Open House, está subiendo videos del Super Bowl y te armaste juegos, apuestas, no sé, ya depende de la creatividad de cada quien, pero de qué manera puedes explotar, ¿no? Y para eso necesitarías elegir la propiedad, o sea, elegir una propiedad que cumpla con lo que requieres para mostrarla, ¿no? No todas lo cumplen, a lo mejor necesitas pedirle al dueño que haga ciertos arreglos, que se generen, se quiten, se pongan cosas para poder llevar a cabo el Open House. Entonces, en principio, elegir la propiedad, la promoción del Open House a través de redes sociales, a través de videos, inclusive a través, iba a decir flyers, podrían ser flyers o no. Hoy estamos ya muy acostumbrados a utilizar los códigos QR. A lo mejor haces unas estampas y las dejas en el salón de belleza, en la tiendita de la esquina, en la mercería, en la tortillería, ya me entendieron, ¿no? Cerca de los locales o los comercios que pudieran estar cercanos a la propiedad. Acuérdense también que el modelo nos dice que los vecinos
son parte de la afluencia y una afluencia voluminosa a los open houses, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a promocionar? ¿Qué guión vas a usar al presentar esta casa? Lo tienes que tener bien en la mente, lo tienes que tener bastante digerido y, por supuesto, crear una hoja de registro. ¿De qué estamos hablando acá? Base de datos. Al final, todo termina decantando en una base de datos. Vas a hacer un evento, vas a invitar a alguien a que toque el saxofón o vas a, a hacer simple y pura promoción sobre tus servicios. Porta, necesitas una hoja de registro y ahora sí, armar el open house y después del open house agradecer, porque fuiste al open house, agradecer, dar el seguimiento, ¿ok? No se puede quedar en una hoja, ya tienes la hoja, puede ser una hoja digital, el tema es qué tanta información recopilo y acuérdense que a la gente le gusta ganar cosas, entonces puede ser un intercambio de datos sobre algún tipo de sorteo, algún regalo o el próximo open house, qué tal que eres buenísimo, buenísima para hacer open houses y bueno, te manejas en la zona, entonces es muy probable que algunos invitados repitan e inclusive puedan invitar a alguien más. Recuerden que no toda la gente que ve nuestros anuncios, no toda la gente que va a nuestros open houses, no toda la gente de nuestra base de datos tiene hoy una necesidad inmobiliaria. El tema es posicionarnos en su mente para que si en algún momento ellos necesitan o tienen a alguien que necesita, puedan contactarse con ustedes. La estrategia 3 habla de los referidos. Los referidos es algo de lo que hemos platicado mucho, sin embargo, y penosamente, tenemos que decirlo, es una de las herramientas que menos hemos usado. Tal vez tenemos desconfianza en hablar en otro idioma. Si la barrera del idioma pudiera ser algo importante para ti y no hablas inglés, bueno, empieza a comunicarte en principio con otros market centers dentro del país y después lo que podrías hacer es comunicarte con los países de habla hispana, ¿no? Lo comento fuerte y claro porque sé que de repente puede ser, la barrera del idioma puede ser importante y si de por sí ya nos da pena presentarnos a través de levantar el teléfono, un texto o enviar una invitación para decirte, soy Memo García y estoy creando una base de datos de agentes especializados en rentas en España y Comac me dio tu contacto. Me encantaría que formaras parte de mi círculo de negocios en Europa y yo estoy a tu disposición. Aquí está mi micrositio, aquí estoy yo. De eso se trata, de empezar a crear comunidad, de crear comunidad y así como les digo que de repente hoy somos más, es una audiencia más reducida, estos temas también son reducidos. Entonces, si tú saltas hoy y te dedicas 30 minutos a buscar a contactar a 5 personas en Argentina, 5 personas en España, 5 personas en Perú, 5 personas en Uruguay, ¿no? O filtrar por qué agentes hablan español en cualquier otro país que no sea de habla hispana, tú vas a tomar la delantera. Tú vas a tomar la delantera y si al que contactaste de Argentina le dice, termina contactándote porque tiene a alguien que quiere comprar en Ciudad de México y tú estás en Cancún o tú estás en Ciudad de México pero quiere comprar o rentar en Cancún, no importa, no importa, al final tú ya estás ahí llevando un negocio con una comisión de referido, al menos simple y sencillamente por utilizar la tecnología, por acortar las distancias y por aprovechar lo que no están aprovechando muchos. El tema del uso de referrals no es solo bajo en México, es bajo en otros países, lo cual quiere decir que hay oportunidad para que abras, que hay oportunidad para que comiences conversaciones, crees este círculo de la confianza y entonces puedas posicionarte como el agente inmobiliario mexicano para esta gente a la que contactaste, ¿no? Entonces, esta es una opción importante. Entre más gente subas a tus referidos en Command, pues más oportunidades vas a tener, ¿no? Evidentemente es un tema de volumen, es un tema de masa, entonces date este tiempo para
conectar, si no eres muy afecto, si no te encanta el tema, pon un tiempo límite. Ponte un tiempo límite, pero disciplínate. Y entonces, ok, hoy voy a buscar a los 5 mejores en rentas de Argentina. Y así te vas con Argentina, España, quien tú quieras. Y esto lo voy a hacer cada lunes, digamos, ¿no? Le estoy dando chance. Y el lunes que sigue voy a contactar a los que cerraron más, con más compradores en estos países, pam, pam, pam. Y después con los de las rentas, y después con los de industrial o comercial. A lo mejor no lo manejas tú, pero si te llega alguien, ¿por qué no aprovechar que ya tienes el contacto en España de alguien que se dedica al comercial o industrial? No sé si me explico, ojalá que haga sentido para ustedes. ¿Cuáles son los pequeños pasos que nos pueden ayudar a conseguir esta estrategia? Configurar tu perfil de referidos de manera óptima, crea una buena descripción, coloca todas las características que pudieran ayudarte, a cuántas familias has podido servir, cuál ha sido tu gross commission income, cuántos años tienes como agente inmobiliario, en fin, ¿no? Te dice que actives tus notificaciones, que elijas las ciudades de entrada y salida, detectas migraciones en la ciudad, en la colonia, en el estado en el que vives. Importante saber si hay migraciones, ataca evidentemente esos lugares, ¿no? Estás en Puebla y hay mucha gente que viene a vivirse de Puebla, o que viene de Veracruz, o que viene de Oaxaca, o que viene de, no sé, Tlaxcala, no lo sé. Si existe alguna migración detectada, ataca evidentemente a esas ciudades, navega por los market centers, encuentra a los agentes, recuerda que puedes filtrar, ¿no? Del lado derecho, en la pantalla podemos ver que hay unas flechitas que nosotros podemos extender, entonces podemos ver los datos duros estadísticos de esas personas y también dentro de esta página de referidos podemos filtrar por segmento, transacciones, rentas, en fin, hay varias opciones. Conecta para que sea profesional y emocionante, ¿no? Que sea algo padre, que sea algo divertido. Contáctalos de vez en cuando, que no se quede nada más ahí. Si hoy hiciste contacto con la gente de España, ponte un calendario cada cuando voy a tocar a mi base de datos para permanecer en el top of mind, para intercambiar información. Y también en la medida que puedas, que sé que hay varias y varios agentes que lo hacen, que los veo viajando de aquí para allá, asiste a eventos para conocer más gente y incluir más gente en tu base de datos. Entonces, a lo mejor no España, ¿no? Que ojalá que se pueda. Y pongámoslo y decretémoslo. Ir a un evento al que me invitó mi referido de España, padrísimo, ¿va? No hay límites. Pero, por ejemplo, si estás en Puebla y tienes un networking ya interesante con gente de la Ciudad de México y te invitan al lanzamiento de una marca, al lanzamiento de un desarrollo, lánzate, invierte en la gas, invierte el tiempo, genera este networking y empieza a estrechar las relaciones. Aquí nos dio los pasos de cómo activar las notificaciones, el buen Gilles. Entonces, si le quieren sacar un screenshot, si ya sabes hacerlo, seguramente ya lo hiciste. Entonces, aquí está el 1, 2, 3 de cómo activar las notificaciones en Command, ¿no? Nos dio la opción de iOS en iPhone y, bueno, si alguien tiene duda en Android, avísenos y seguramente podemos darle un tutorial también. Y la última estrategia, bastante rápida, ¿no? La estrategia de anuncios pegados. ¿Qué hay que hacer? Un plan. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero hacer? Necesito más gente en mi fanpage, necesito más llamadas, necesito más visitas, necesito vender esta propiedad. Ok, ese es el plan. El plan es vender, el tema es mejorar tu posicionamiento en el mercado, el plan es que la gente sepa a qué te dedicas. Ok, primero es planificar, el primer trabajo es mental, después preparamos. Si el tema es que me conozcan más, ok, recurro a otra vez este diagrama del círculo de la confianza y preparo
videos, preparo fotografías, preparo textos que me validen como alguien confiable, que me validen como alguien honesto, que me validen como alguien capaz, que me validen como alguien con buena reputación. Ya que hice mis videos, ya que construí mis imágenes, ya que preparé mis textos, ejecutar, ¿no? Ejecutar. Entonces, si es para una estrategia comercial, de igual manera, ¿no? Recuerden que subir fichas técnicas no sirve de mucho. Entonces, ¿qué tengo que planear para vender esta propiedad? Ok, qué puedo ejecutar? ¿Cómo voy a comunicar que esta propiedad es una buena oportunidad? ¿No? Entonces, de la misma manera, preparo los materiales y después ejecuto. Según Giles, y para mí tiene toda la razón desde un punto de vista diferente al que siempre optamos. Dice, los cuatro ingredientes esenciales son lo que muestras, ¿no? Porque evidentemente una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y eso, aunque no sean campañas pagadas, familia, tu primera foto que estás subiendo a Control Panel hoy en día para mostrar tu propiedad es la mejor, es la que quieres, esta es la portada que necesita tu revista para que la abran, es la portada ideal para que den clic. Si no es una exclusiva, tienes que hacerte esta pregunta más veces, porque al final puedes entrar a cualquier portal y de repente ver tres fotografías iguales con tres inmobiliarias distintas. Es cuando yo digo, pobres, necesitan entrenamiento, necesitan mucho entrenamiento. Entonces, lo que muestras, lo que dices, y aquí nos dice Giles, utiliza el lenguaje DISC, ¿no? Utiliza el lenguaje DISC. ¿A quién te estás dirigiendo? Recuerda, no es subirte al techo, no es subirte a un helicóptero y aventar flyers. Sé estratégico. Sé estratégico. En este caso, sí tienes que estrechar el público a quien te diriges, porque aquí estás pagando. Aquí estás pagando y entonces lo que necesitamos es que haya un retorno de inversión. Paga al sector, paga al nicho, paga a las personas a las que necesitas llegar, ¿no? Y lo último es cómo hacer el seguimiento, ¿no? Hoy Facebook te va diciendo, tienes un nuevo lead, tienes un nuevo lead. Si le pusiste un formulario, te va a llevar los datos que le pediste, ¿no? Generalmente es el correo electrónico, el teléfono, el nombre completo. Y lo demás ya pueden ser otro tipo de temas. Pero si ya tienes el correo electrónico y el teléfono, necesitas empezar a hacer el seguimiento, necesitas empezar a construir, más bien a sumarlos a tu base de datos para que sea mucho más sencillo, ¿no? Entonces, importante en el tema de los anuncios. Y hoy puedes valerte de cualquier tipo de eventos, ¿no? Estábamos hablando del Super Bowl, ¿no? A lo mejor si vas a hacer un open house el día del Super Bowl, entonces tienes que lanzar una campaña en donde invitas, en donde dices, en donde comunicas que va a ser ¿cómo le comunicarías a los entusiastas del fútbol americano que vas a tener un Super Domingo, ¿no? ¿Cómo les hablarías? ¿Qué ofrecerías? ¿Qué imagen pondrías? ¿No? ¿Qué le importa a la gente? Yo creo que esta imagen, aunque de stock, es buena. Está el balón de americano, están los hot dogs, ay, se me olvidó cómo le llamamos a estos vegetales y las palomitas, ¿no? Tiene un nombre, no me acuerdo cómo El se llama. apio. No, no, pero chur- chur- algo como que termina en tería, churrería, una cosa así. Y ¿qué imagen estás poniendo, no? Es día de juego, ¿no? A lo mejor ni siquiera necesitas hacer el Super Bowl. Ahora que hay fútbol americano todos los domingos y te animas y conecta contigo y el listado da, esa es la manera en la que puede lanzarse una parada, ¿no? Entonces, ¿a quién le estás hablando? ¿Cómo lo estás hablando? Y recuerda hacer todo lo posible para que estas estrategias funcionen con base a tu personalidad. Si no te gusta el fútbol americano, evidentemente esta idea no te está latiendo, ¿no? Evidentemente, y aunque digas, bueno, lo voy a intentar, aunque no me guste, no creo que vaya a funcionar. Pero a lo mejor te gusta y eres buenísima haciendo figuras de cerámica, ¿no? Puede ser un taller de cerámica, puede ser un taller de pintura. No sé. Creo que las posibilidades son infinitas. Imagínate, un open house para 10 personas
en donde les voy a enseñar los básicos de la persona, de la pintura al óleo, o es un lugar en donde vamos a estar 10 personas que ya sabemos pintar y nos van a estar videando, vamos a estar platicando y al final del open house vamos a rifar o vamos a subastar las pinturas. No lo sé, no lo sé. Estamos conjuntando estrategias entre muchos canales, ¿no? Canales en vivo. Aquí estoy hablando de hacer un open house, promocionarlo con ads pagados, recurriendo a temas que te son divertidos, interesantes a ti y a los demás. En este caso estaríamos también tocando personalidades y al final decantando todo en una base de datos más grande, ¿no? Creo que hay manera de unir todas estas estrategias y ahora sí que el límite lo ponen ustedes, la creatividad la ponen ustedes también. Eh, y creo que hoy es importante tener estrategias disruptivas, ¿no? Hoy subir una propiedad a Internet ya no es suficiente. Por supuesto que es, ¿cómo decir? Sí sigue siendo vital al final, tiene que estar, pero ya no es suficiente. Ya hay muchos canales, ya hay muchas páginas, ya lo hace todo el mundo y cuando lo hace todo el mundo en determinada industria se le denomina ya un mar rojo, ¿no? Un mar rojo porque todos los tiburones están mordiendo entre ellos. Entonces, todas estas estrategias que estamos viendo hoy y abordadas desde esta óptica tan peculiar de este director de tecnología de Yields en Canadá, nos hace movernos a un mar azul. Hace que salgamos de esa parte roja del mar y entonces empecemos a construir una base de datos transacción personal, ¿no? Que aprendamos a jugar con las campañas pagadas, el alcance de las redes sociales, que ataquemos el tema de estos open houses, que también tengamos el control sobre la planificación, la estrategia, la dispersión de los eventos y después cómo juntas todo, ¿no? El tema inmobiliario cada vez se va a volver más personal como sucede ya hoy en Estados Unidos. Recordemos que es una bola de cristal y hoy lo que funciona y hoy los inmobiliarios posicionados allá son los que usan las redes sociales, son los que generan eventos, son los que trabajan a su base de datos y son los que se encuentran con sus clientes abriendo las puertas de las casas. ¿Ok? Oigan, pues les agradezco muchísimo, muchísimo que se hayan quedado conmigo en esta sesión de KW Tech Time. No sé si alguien quiera comentar algo. Vi que había unos comentarios. Gracias. Vi que subiste, Abraham, el tutorial para hacerlo desde Android. Mil gracias. Mi querido Carlos Tapia, levantaste tu mano. Mi queridísimo Memo y Elsie, ya saben que yo soy su fan, siempre preparan tanta información tan valiosa para nosotros, con tanto cuidado, los speakers, todo, o sea, nos da un valor muy agregado muy alto. Muchas Yo soy gracias. obviamente fan especialmente con la tecnología, pero obviamente también las horas de poder, la hora feliz, y y de él sí, me encanta lo del BIS, y esta me encantó esta llamada, porque fíjate que nos potencializa una herramienta que es súper poderosa, eh, que entonces, de verdad sí me gustó mucho, porque me quedé pensando en mis clientes que son financieros, pues muy posiblemente son altos de, ¿no? Entonces hay que hacer todo el speech, la fotografía o el video en ese tenor, ¿no? Entonces, me encantó. Obviamente todo está muy bien, estos tips que nos comparten están muy bien. Ahí él sí que es la maestra aquí del LIS, me encantó, ¿eh? Y especialmente esto del LIS, para sacarle todavía mayor provecho, hacerlo en nuestra base de datos, y entonces se vuelve súper más poderosa, porque vamos a conectar más rápido con nuestros clientes, ¿no? Entonces, y digo, y si no nos acordamos, ahí tenemos en la base de datos qué tipo de estilo es, entonces, muy fácil usar los términos y las palabras, con estos clientes, ¿no? Entonces sí nos potencializa mucho más. Los felicito como siempre, les mando un abrazo a todos los colegas y amigos que están aquí, un abrazote y los quiero mucho como siempre. Igual, Carlos, gracias por comentar. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que estuvo muy interesante esta incursión del DISC con Command.
hagámoslo, será más interesante, más divertido, más sencillo y esta gente estará contenta y contentos de hablar con nosotros sin siquiera saber por qué. Si me entienden muy bien este Carlos Tapia, este Julián, esta Ana, este Jaime, Esther, Vero, ¿no? Entonces, está padre jugar con estas nuevas ideas. Pues muchísimas gracias, familia. Gracias por acompañarnos en esta llamada. Elsa, Abraham, como siempre, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar acá siempre atendiendo. Gracias a todas, a todos. Les mando un abrazo con mucho cariño. Tengan un jueves increíble y ya nos vemos un fin de semana espectacular. Y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Mil gracias, familia. Cuídense mucho. Que sigan Gracias, disfrutando el amiga. calor. Nos Gracias, vemos, Abraham. abrazo. Bye, bye, mi Bye. Dani. Bye, bye, Chris, Esther, Jaime, a todos por acá. Abrazos. Gracias. Gracias, Memo, igualmente. Saludos. Saludos, Jaime. Bye, bye.